A ver, pensemos en esto por un momento. En nuestro sistema solar tenemos una familia de planetas rocosos, ¿no? Todos nacieron de la misma nube de polvo y gas, pero hoy, no podrían ser más diferentes. ¿Cómo puede ser que uno de ellos sea un paraíso lleno de vida, mientras que sus vecinos más cercanos son, bueno, uno un infierno tóxico y el otro un desierto helado? ¿Qué fue lo que pasó? Y justo esa es la pregunta clave que vamos a tratar de responder hoy. Nos vamos a meter de lleno en el que quizá es el misterio más grande de todos, Venus, un planeta que es casi idéntico a la Tierra en tamaño, pero que de alguna manera terminó con un destino completamente opuesto y catastrófico. Ok, para entender bien esta historia, primero tenemos que conocer a la familia. Pensemos en los planetas interiores, los rocosos, como si fueran hermanos. Nacieron más o menos al mismo tiempo, en la misma zona del vecindario solar, a partir del mismo material. Y aquí los tenemos, los protagonistas de nuestra historia. Ahí está Mercurio, el más pequeño y veloz. Luego Marte, el famoso planeta rojo. Obviamente, la Tierra, nuestro hogar. Y claro, Venus. Y aquí viene lo más importante. Venus es casi del mismo tamaño que la Tierra. Y ese dato, créanme, fue el que hizo que generaciones de científicos y soñadores se imaginaran un montón de cosas. Bueno, vamos a empezar con el primer personaje de este misterio. Por muchísimo tiempo, Venus fue un enigma total, ¿no? Estaba completamente cubierto por una capa de nubes súper espesa. Nadie sabía qué había debajo. Y lo que las primeras sondas espaciales encontraron ahí fue de verdad un shock para todos. Claro, la gente se imaginaba de todo, ¿no? Pensaban que debajo de esas nubes podría haber un mundo lleno de vida, quizás selvas tropicales, un paraíso. Pero la realidad fue muchísimo más brutal. Lo que se encontró no fue un paraíso, para nada. Fue un verdadero infierno planetario. El famoso gemelo de la Tierra resultó ser, más bien, su gemelo malvado. Y créanme, no es ninguna exageración. Las primeras misiones, como la Mariner 5 por allá de 1967, empezaron a mandar datos que dejaron a los científicos, pues, con la boca abierta. Esta frase que ven aquí resume perfectamente esa sorpresa. Todo, absolutamente todo en Venus era mucho, pero mucho más extremo de lo que nadie se había atrevido a imaginar. A ver, para que nos demos una idea de qué tan extremo es, hablemos de la temperatura. En la superficie, el promedio es de 427 grados Celsius. Y aquí viene lo increíble. Eso es más caliente que Mercurio. Y eso que Venus está mucho más lejos del Sol. ¿Cómo es posible? Y bueno, por si el calor infernal no fuera suficiente, hablemos de la presión. La atmósfera es 92 veces más pesada que la de la Tierra. O sea, es como estar a casi 1 kilómetro de profundidad en el océano. Te aplastaría en un segundo. No hay forma de sobrevivir a eso. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué es así Venus? La respuesta tiene un nombre, efecto invernadero descontrolado. Resulta que su atmósfera es casi puro dióxido de carbono, como un 96%. Y eso actúa como una manta pesadísima, que no deja escapar el calor del Sol. Simplemente lo atrapa y convierte a todo el planeta en un horno gigante. Bueno, ya está. Dejemos por un momento el infierno de Venus y vámonos al otro vecino, a Marte. Aquí la historia es completamente diferente. No hablamos de un paraíso que se perdió, sino de un mundo que quizás alguna vez tuvo el potencial de ser algo más. Y es que lo que sabemos de Marte ha cambiado muchísimo con el tiempo. Al principio, las primeras fotos que nos llegaron con la Mariner 4 mostraban, pues, un mundo aburrido, lleno de cráteres, casi como la Luna. Pero años después, la Mariner 9, que fue la primera en orbitarlo, nos mandó imágenes que contaban una historia totalmente distinta. Volcanes gigantes y lo que parecían ser ríos secos. Y sí, las pistas empezaron a aparecer por todos lados. No solo esos lechos de ríos secos, sino también cañones enormes como el Valles Marineris. Y hielo de agua de verdad en los polos. Todas estas son señales que apuntan a una sola cosa, que el Marte del pasado fue un lugar muy, muy diferente. Un lugar más cálido, con agua líquida y mucho más activo. Ahora, si saltamos a la exploración más reciente, tenemos una historia increíble.
Cuando la NASA mandó el helicóptero Ingenuity a Marte, el objetivo era súper humilde. Solamente querían probar si se podía volar en esa atmósfera tan delgadita. La meta original era hacer 5 vuelos. 5. Y ya. Pero la cosa es que el Ingenuity no hizo solo 5 vuelos, hizo 72. Superó todas, absolutamente todas las expectativas. Estuvo funcionando casi 3 años en otro planeta. Se convirtió, sin duda, en una de las historias de éxito más espectaculares de toda la exploración espacial. Muy bien, ya visitamos el infierno de un lado y el desierto helado del otro. Ahora es el momento de juntar todas las piezas del rompecabezas y entender por qué la Tierra es tan especial, por qué es el planeta Ricitos de Oro. Miren, esta tabla lo resume todo a la perfección. Vean las temperaturas. Un calor extremo en Venus, un frío tremendo en Marte y la Tierra justo ahí, en el punto medio ideal. Pero lo más importante no es solo la temperatura en sí, sino por qué es así, qué la está causando. Y aquí está la pieza clave de todo el misterio. Fíjense en esto. Tanto Venus como Marte tienen atmósferas que son casi puro dióxido de carbono, un 96%. Los dos. La Tierra, en cambio, tiene menos del 1%. Justo esa, es la diferencia fundamental entre los tres. Así que, al final, la conclusión es bastante clara. Todo, absolutamente todo, está en la atmósfera. La de Venus es súper densa y atrapó demasiado calor. La de Marte es súper delgada y dejó que todo el calor se escapara al espacio. ¿Y la de la Tierra? Bueno, la de la Tierra resultó ser perfecta. Ni muy gruesa ni muy delgada. Creó el equilibrio justo para que la vida pudiera nacer y prosperar. Y así, esta historia de 3 mundos nos deja con una última reflexión. Piénsenlo. Si Venus es una advertencia de lo que puede salir terriblemente mal, y Marte es una reliquia, un recuerdo de lo que se puede perder, entonces, ¿qué es la Tierra? Quizá nos hace pensar en lo increíblemente especial y, a la vez, frágil que es nuestro único hogar en medio de la inmensidad del cosmos.